Considere el siguiente problema. Dos partículas de masa m minúscula están unidas por barras rígidas sin masa y de largo L a un eje y a una masa m mayúscula, como se muestra en la figura. La masa m mayúscula está obligada a mantenerse sobre el eje, pero se puede mover libremente hacia arriba a través del eje. A velocidad angular omega baja, la masa m mayúscula se queda en su lugar sostenido por una plataforma y las barras forman ángulos de 45 grados con el eje. Sin embargo, si la velocidad angular excede el valor crítico omega 0, entonces la masa m comienza a deslizarse por el eje. La gravedad apunta hacia abajo. Note que las barras superiores tienen tensiones diferentes a las inferiores. Note también que las barras superiores se juntan en el punto fijo P y las inferiores se unen en la masa m. Se pide dibujar las fuerzas que actúan sobre cada una de las tres masas. B. Escribir las ecuaciones de movimiento para cada masa en el caso de que omega sea menor que omega 0. Y C. Calcular la velocidad crítica o velocidad angular crítica omega 0. A continuación resolveremos este problema. Veamos primero qué pasa con el cuerpo de masa m mayúscula. ¿Cuáles son las fuerzas implicadas? Tenemos la normal N, el peso y estas dos tensiones. Podemos plantear las ecuaciones en el eje horizontal, donde vamos a tener que T2 por seno de 45 va a ser igual a T2 por seno de 45, redundante. Para que esto tenga sentido, tiene que ser todo simétrico, por lo tanto, estas dos tensiones tienen que ser iguales. En el eje Y, vertical, vamos a tener que la normal más 2 veces T2 coseno de 45 va a ser igual al peso. Acuérdense que esto está en equilibrio. Por lo tanto, esta normal va a ser igual a mg menos 2 veces T2 por coseno de 45, que es raíz de 2 medios. Por lo tanto, la normal va a ser igual a mg menos raíz de 2 por T2. Y T2 lo vamos a tener que obtener del análisis de las partículas de masa m. Ahora vamos a entrar a analizar las partículas de masa m. En ambos casos tenemos una situación simétrica. Tenemos las tensiones 2 hacia abajo, las tensiones T1 diagonales hacia arriba y los pesos mg. Por lo tanto, planteando las ecuaciones de una, podemos analizar las dos. Dado que las longitudes de estas barras son iguales, por lo tanto, todos estos ángulos de acá son todos 45 grados. En consecuencia, se puede plantear la siguiente ecuación. En el eje X, como esto gira con rapidez angular omega, vamos a tener aceleración centrípeta y vamos a tener que T1 por coseno de 45 más T2 por coseno de 45 va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que en este caso sería omega al cuadrado por una distancia r, que sería esta r de acá. Pequeña análisis aparte respecto de r. Tenemos 45 grados, esto es L, esto es R y esto es R. Sabemos que L es R raíz de 2 en este triángulo. La diagonal de eso va a ser, o va a dar a pie este resultado, por lo tanto el radio sería L partido en raíz de 2. Por lo tanto esto va a ser igual a M omega al cuadrado L partido en raíz de 2. Factorizamos por coseno de 45, T1 más T2, coseno de 45 raíz de 2 medios, igual a m omega al cuadrado L partido en raíz de 2. De ahí, despejando, nos va a quedar T1 más T2 igual a 2 partido en raíz de 2 m omega al cuadrado L partido en raíz de 2. Raíz de 2 se van con el 2. Y nos va a quedar finalmente esta ecuación, T1 más T2 igual a m omega al cuadrado L. En el eje Y vamos a tener hacia arriba T1 seno de 45 igual al peso más T2 por seno de 45. De ahí se deduce que T1 seno de 45
menos T2 por seno de 45 va a ser igual al peso. De aquí, T1 menos T2 por seno de 45, que es raíz de 2 medios, va a ser igual al peso, de donde podemos deducir fácilmente que T1 menos T2 va a ser igual a 2 partido en raíz de 2 mg o raíz de 2 mg. Por lo tanto, nos va a quedar esta segunda expresión, que T1 menos T2 va a ser igual a raíz de 2 mg. Y estas dos ecuaciones van a ser importantes para lo que vamos a trabajar a continuación. Tenemos esas tres ecuaciones. Vamos a necesitar calcular para la parte C la normal, y para eso necesitamos T2. Y T2 la podemos obtener restando este sistema. Al restar este sistema nos va a quedar que 2 veces T2 va a ser igual a M, factor de omega al cuadrado L, menos raíz de 2 por G. Y de aquí se despeja fácilmente T2 como M medios, factor de omega al cuadrado L, menos raíz de 2 por G. Tenemos T2. Y T2 lo podemos reemplazar en la normal. Nos va a quedar mg menos raíz de 2 por T2, que es m medios, factor de omega al cuadrado L, menos raíz de 2 por G. Seguimos mg menos raíz de 2 medios m minúscula omega al cuadrado L, menos por menos da más, raíz de 2 medios m por raíz de 2g, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2, se simplifica con el 2, nos va a quedar m minúscula g, y por lo tanto la normal se puede expresar de la siguiente manera: mg más mg minúscula menos raíz de 2 medios m omega al cuadrado L, o la suma de las masas por G menos raíz de 2 medios m omega al cuadrado L. Esa sería la expresión de la normal para velocidades menores a la velocidad crítica. Ahora, para la velocidad crítica omega 0 se cumple que el cuerpo m se despega de la plataforma, por lo tanto en ese caso la normal se hace 0. Por lo tanto nos va a quedar que 0 va a ser la suma de las masas por G menos raíz de 2 medios m omega 0 al cuadrado por L, donde la suma de las masas por G va a ser raíz de 2 medios m omega 0 al cuadrado L, y de aquí se puede despejar omega 0 en forma relativamente simple. Nos va a quedar que omega 0 al cuadrado va a ser 2 partido en raíz de 2 m más m por G por 1 partido en m por L. Y eso nos daría raíz de 2 G partido en L, factor de la suma de las masas m más m dividido en m. Y nos queda finalmente sacar la raíz cuadrada, donde nos quedaría que el omega 0 crítico sería la raíz de todo esto, o sea, raíz de 2 G partido en L por la suma de las masas partido en m. Y este sería el resultado final, y con esto damos por contestado el problema.